palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Dice la palabra de Dios, es muy fácil hallarlo, es el segundo libro, o sea, está muy sencillo, ¿verdad? Así que rápidamente todo lo podemos encontrar. Capítulo 12, verso 1. Muy bien, vamos a esperar que todo el mundo lo tenga para que pueda leerlo, aunque te lo van a proyectar. Dice la Biblia: habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Mira lo que dice la palabra, este es el principio de los meses. Cada principio de año la gente acostumbra, especialmente en el mundo, a hacer propósitos de año nuevo. Los 3 primeros propósitos de año nuevo en el mundo, no estoy hablando entre el pueblo cristiano, aunque es muy semejante en uno de los aspectos, pero en el mundo los 3 primeros propósitos de año nuevo que hace la gente, los más populares, número 1, ¿cuál creen que sea? Bajar de peso. Es el número 1. Es la culpa de diciembre. Es la carga de conciencia, ¿verdad? Por supuesto, si alguien quiere hacer un buen negocio de un mes, abra un gimnasio en enero. Ciérralo en febrero. Pero en enero haces un buen negocio. Todo el mundo se va a inscribir porque uno de los propósitos, el primero de todos, el que casi todo el mundo hace es: ahora sí bajo de peso. Ahora sí voy a cambiar mi alimentación. Ahora sí esto y ahora sí lo otro. Por supuesto que eso solamente dura 2-3 semanas. Sabemos que la cocina mexicana es buenísima. Y por lo mismo es muy complicado ese asunto de dejar de comer, ¿verdad? El segundo de los propósitos de año nuevo más populares que existen en el mundo, desafortunadamente, es dejar de fumar. Es el segundo más popular en el mundo, imagínate. Lógicamente también se debe a un exceso, a un vacío del corazón que tratan de llenar con algo. El tercero de ellos tiene que ver con respecto a encontrar a alguien con quien pasar la vida, alguien a quien amar, alguien con quien compartir la vida. Es el tercero de ellos, que también habla de un vacío del corazón, la necesidad de poder amar a alguien, la necesidad de relacionarse con alguien, la necesidad de tener comunión con alguien. Ese es el tercero de los propósitos más importantes o populares en el mundo. Y por supuesto que se pierden al principio. Se van conforme avanza el tiempo, se van dejando. De alguna forma también eso le sucede al pueblo cristiano en algún momento. Mira, en cuanto a la palabra, lo que leímos del pueblo de Israel, me imagino yo que después de cada plaga en Egipto debieron experimentar ellos una emoción: ahora sí saldremos. Todo el agua se convertía en sangre y ellos pensaban: esta vez sí seremos libres. Pero resultaba que Faraón se endurecía y venía un desánimo porque no conseguían lo que habían soñado que iba a realizarse. Posiblemente también se daba el caso de que en la segunda, tercera, cuarta plaga se volvían a emocionar y volvían a sentirse defraudados vez tras vez, en consecuencia de que no se estaba llevando a cabo la liberación tan esperada. Una frustración. Hay creyentes que año tras año no han ido de mejor a mejor, sino de mal en peor. Y como consecuencia de esa frustración, llega un momento en donde se cansan, llega un momento en donde dicen no más, llega un momento en donde renuncian y deciden, simplemente no quieren volverlo a intentar. La historia humana la historia bíblica, mejor dicho, está llena de ejemplos de volver a empezar, está llena de ejemplos de otra oportunidad, de nuevos comienzos, de oportunidades. La palabra de Dios nos habla de esto. Israel tuvo 400 años, bueno, menos de 400 años de esclavitud, porque tuvieron una época buena con José, pero casi 400 años de esclavitud, más de 300 años, los cuales son suficientes para conformarse y decir: esa es la idiosincrasia de nuestro pueblo, somos esclavos, así nacimos generación tras generación y vamos a conformarnos con ello. Tenían toda la excusa para olvidar el sueño, olvidar la esperanza de ser libres, olvidar la visión o el sueño de que un día serían una nación con un reino propio. Posiblemente podían ellos llegar a ese punto, pero la Biblia nos presenta un volver a empezar. La Biblia nos habla de comenzar otra vez, y porque en la palabra de Dios Él quiere darte la esperanza de hacer todas las cosas nuevas otra vez, de que es posible volver a empezar. Por eso quiero hablarte sobre este tema.
Y lo primero que quiero que veamos es lo que dice el pasaje en el verso 1. Habló Yahvé a Moisés. Esto habló Yahvé. Dios buscó a alguien a quien hablarle. El pueblo de Israel se había desarrollado en lo mejor de la tierra, en Gosén, la tierra de Egipto, en Gosén, a lo mejor de la tierra. Y el pueblo de Israel había experimentado un tiempo de abundancia, un tiempo de bendición. ¿Cómo fue posible que un pueblo de creyentes llegaran a ser esclavos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo puede ser que un pueblo cristiano llegue un día a estar esclavizado de hábitos o de estilo de vida, deudas, conductas que no era lo que había esperado, lo que había soñado? Esto no sucede de la noche a la mañana, esto es poco a poco. Simplemente murió el faraón que conocía a José, vino un nuevo faraón que no conocía a José y comenzaron a tener miedo del pueblo de Dios, porque debes saber que cuando el pueblo de Dios se multiplica se vuelve temible, se vuelve verdaderamente temible. Y entonces Faraón pensó en oprimirlo, en ponerles tributo. Después del tributo comenzó a poner esclavitud y llegó un día a afanarlos tanto que no tenían libertad de hacer nada porque debían dedicarse solamente a hacer ladrillo para las edificaciones de Faraón. Más o menos algo así, algo similar es lo que sucede con el pueblo cristiano. Así es como se esclaviza un creyente cuando el creyente se esclaviza. Se esclaviza a partir de un poco a poco afanarse, trabajar más, una hora extra adicional, un poco de dinero, una deuda, esforzarse otro tanto. Y de pronto, cuando menos te das cuenta, ya tu vida no tiene nada que ver con el reino de Dios, sino que tu vida está enfocada exclusivamente en producir y producir. ¿Quién sabe por qué será que se tiene pensado como si el ser humano fuera solo un estómago dedicado a consumir? Incluso yo veo que cuando hay elecciones siempre las propuestas que se dan son en base al estómago de los hombres, como tratar de satisfacer necesidades humanas, como si eso fuera el todo del hombre. La vida del hombre no consiste en la abundancia y los bienes que posee. La forma en la cual se va esclavizando a los creyentes es subiendo las metas, las cuotas, subiendo las metas literalmente en los negocios, las empresas, en donde ahora tienes que producir tanto, ahora el estándar es tanto, ahora la calidad es tanta, ahora la demanda es tanta. Y cuando menos piensas te dedicas solo a trabajar y a producir ladrillos. Y poco a poco la condición se pone más difícil, pero tienes que mantener lo mismo. Así que te quitan la paja, pero debes dar la misma productividad, la misma producción. Así que el pueblo de Dios se va transformando en un pueblo de esclavos sin esperárselo, poco a poco. Y cuando uno ve esto en el pueblo de Israel, uno se da cuenta que estos afanes te impiden oír a Dios. La gente le dice, Dios no me habla o Dios no me ha hablado. Y algunos dicen, ¿cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo le hago para que Dios me hable? Yo oro y Dios no me contesta. Pero la realidad es que no es que Dios no hable, es que el hombre no oye. Estás mal sintonizado, eres una radio en otra estación. Estás demasiado enfocado en tus preocupaciones y necesidades que no puedes oír la voz de Dios. Y a veces el hombre, por tanto afán y tanto trabajo y tantas cosas que realiza, deja de escuchar al Señor. Y cuando deja de escuchar a Dios, comienza a esclavizarse y a irse poco a poco. ¿Por qué? Dice la Biblia que Dios habló a Moisés y a Aarón. ¿Cómo le hizo? ¿Por qué le habló a Moisés? ¿Por qué Moisés sí podía escuchar? Lo primero que debes saber es que Dios le habló a Moisés porque Moisés fue sacado de las aguas. En otras palabras, esto te habla de ser sacado de la muerte. Moisés es un sobreviviente. Un sobreviviente es alguien que empieza a enfocar mejor su vida en las cosas que valen la pena. Aquel que fue librado del cáncer, aquel que venció la leucemia, aquel que venció una enfermedad mortal, es una persona que ya no le preocupa la sopa tibia. Es alguien que realmente estaba enfocado en algo más importante. Es alguien que no se va a molestar por una mala calificación de un hijo, no va a perder el control ni va a querer cortarse las venas porque alguien no le saludó. Es una persona que ahora tiene un nuevo enfoque, porque ahora está pensando en el enfoque de la vida. Es un sobreviviente, es un sacado de las aguas. Dios puede hablarle a Moisés porque Moisés es un sobreviviente, porque Moisés está marcado por la muerte aún desde nacimiento. Esto es muy importante conocer. Mientras el hombre no ha visto su vida como un sobreviviente, todavía está demasiado enfocado en cosas de este mundo. Pero cuando tú ves tu vida al estilo de Moisés, te das cuenta entonces que lo cotidiano no es lo más importante, sino que Dios tiene un plan, un propósito para ti. Si Dios me libró de la muerte, si sigo vivo, si me sacaron de las aguas, si estoy en este mundo, es porque Dios tiene un plan conmigo. De eso se trata. Solo un sobreviviente tiene esa mentalidad, y solo el que tiene esa mentalidad puede oír y cómo enfocar su vida para participar de lo que Dios desea hacer. Quien no tiene esa mentalidad simplemente está totalmente ausente